Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Hablar de inclusión educativa también, o sea, nos convoca a hablar sobre un marco normativo que tiene a bien constituir la inclusión educativa como, como, como algo obligatorio para las instituciones, para los países partícipes de estas organizaciones multilaterales. Y bueno, tenemos en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En esta Declaración Universal quedó establecido el derecho a la educación. O sea, así como lo menciona, tal cual lo menciona, que toda persona tiene ese derecho a la educación. Posterior a ello, en 1990 se realizó un evento bastante importante en Tailandia. Se realizó la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos. En esta conferencia se conformó la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, la satisfacción de las necesidades básicas. Así se denomina este instrumento normativo que se constituyó. En este instrumento se hicieron una revisión de los avances que hasta entonces se tenía en materia de educación, es decir, los números de las personas pues, que ya tenían y que ya gozaban de recibir la educación. Sin embargo, bueno, llama la atención y que ellos reconocían, ¿no? Y nos dan cifras bastante alarmantes, ¿no? Por ejemplo, mencionaban que más de 100 millones de niños y niñas, de los cuales 60 millones son niñas, no tenían acceso a la enseñanza primaria. Más de 960 millones de adultos, lo que corresponde a 2/3 de mujeres, eran analfabetas y además en todos los países, tanto industriales como en vías de desarrollo. Es decir, que si estaban realizando un análisis sobre la situación de la educación y pues estaban dando cuenta que no importando si eran países en desarrollo o en vías de desarrollo, o sea, todos los países partícipes tenían la misma problemática, que la educación universal aún no era posible. Y luego, más de la tercera parte de los adultos del mundo carecían de acceso al conocimiento letrado y nuevas habilidades y tecnologías para mejorar su vida, para ayudarles a adquirir alguna identidad. Son algunos de los datos que mencionaron en esta conferencia. Por eso es que instan una vez más a reafirmar y universalizar el acceso y promover la equidad en el acceso a la educación. En esta declaración quedó establecido que cada persona, niño, joven o adulto, deberá estar en condiciones de beneficiarse de las oportunidades educacionales para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Una vez más retomando a Jacques Delors, ¿no? Quien menciona que la educación es la mejor vía para lograr ese desarrollo personal y social. Entonces, por eso es que pues, instaban la urgencia de los países miembros, de los países partícipes, pues de constituir el acceso universal a la educación. Posterior a ello tenemos la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Sin duda, bueno, esta conferencia, este evento marca un hito en la historia de la inclusión educativa y en la historia de la educación en general. Fue uno de los eventos más importantes en donde pues por primera vez se habla ya de aquellos alumnos, que los alumnos en situaciones de vulnerabilidad pues presentan una necesidad educativa especial. Es como tal cuando se acuñe este término de necesidades educativas especiales. Obviamente que en un principio sí se hizo referencia a este término para abordar principalmente a alumnos o a sectores con alguna discapacidad o con dificultades de aprendizaje. Sin embargo, bueno, este evento fue bastante importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya, se dio la importancia, o sea, la importancia en las instituciones educativas de conformar los medios, de conformar las estructuras para atender a estas poblaciones
consideradas con alguna necesidad educativa especial. En esta conferencia se reconocía que cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que le son propios. Por lo tanto, los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Aquí ya se empezaba a hablar un enfoque social de, pues, de la discapacidad, de estas necesidades, ¿no? Ya se alusiona que es cierto que el niño puede tener ciertas características. Sin embargo, si el medio no le provee de los recursos necesarios, pues difícilmente va a acceder a una educación y sobre todo a una educación de calidad. Entonces, quedó establecido que las escuelas ordinarias con una orientación inclusiva representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad inclusiva y lograr la educación para todos. Ya no se hablaba de una educación separatista, como hace unos años todavía se conocía, ¿no? La educación especial y la educación regular, ¿no? Es decir, que los niños con necesidades educativas especiales pues asistían a un aula, a una escuela exclusiva, donde solamente asistían ellos. Y los niños, por decirlo sin ninguna condición, asistían a otra escuela. Entonces, a partir de esta conferencia es cuando ya se empieza a hablar, ¿no? Que los niños tienen que tener, tienen ese derecho y tienen que tener esa oportunidad de asistir a un mismo espacio, de asistir a una misma escuela y recibir la misma atención. Es a partir de entonces cuando pues ya se empieza a hablar de una inclusión educativa, no integración, sino una inclusión. Bueno, este es el marco jurídico a nivel internacional que marca esta historia de la inclusión educativa. Ahora también en México, pues se ha hecho lo propio, ¿no? Con leyes y normas de la educación inclusiva en México, que a partir de de la interpretación que se ha hecho de aquellos instrumentos a nivel internacional, en México, en 1993, se llevó a cabo el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, lo que justamente les mencionaba, ¿no? Los alumnos considerados con necesidades educativas especiales y que asistían a la escuela, pero ellos eran educados en una aula aparte, fueron integrados al aula regular, al aula ordinaria, menciona la UNESCO. Acá en México se maneja como aula regular. Fueron integrados. Obviamente que esto no significó que estuvieran totalmente incluidos. Sin embargo, fueron los inicios. Fue un paso que, pues, que nos ha ayudado, ¿no? Tal vez no tengamos los mejores avances actualmente, tal vez no hemos logrado mucho actualmente, sin embargo, fue el inicio para ahorita empezar a hablar sobre inclusión educativa. Y bueno, como fundamento jurídico, tuvo a bien prescribir en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente menciona que es necesario tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Esto es lo que nos dice el artículo 3, que se tiene que realizar en la educación para favorecer la inclusión educativa, pues, de las niñas, niños, jóvenes que deseen acceder a la educación. Así también tenemos en el capítulo 8 de la Ley General de Educación Básica, que también fundamenta la educación inclusiva en la educación en contexto mexicano. Ahora bien, para hablar como tal de la inclusión educativa, bueno, voy a presentar con ustedes esta conceptualización. Podría decirse que, bueno, todavía no se han desarrollado como teorías acerca de la inclusión educativa, porque es un tema no tan nuevo, pero sí nuevo. Entonces hay pocas investigaciones, hay poca teoría desarrollada.
Entonces, bueno, me permití retomar este concepto que justamente habla que la inclusión educativa es un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Esta es una cita de Bott y Melanskov que realizan estos teóricos, hablan sobre cómo las escuelas pueden desarrollar un contexto inclusivo. Ellos han desarrollado todo un instrumento que se llama INDEX, que seguramente muchos de nosotros conocemos, y pues que nos puede ayudar, nos puede guiar en el establecimiento de las escuelas inclusivas. Bueno, en este concepto ustedes podrán darse cuenta que habla de que es un conjunto de procesos. Es un conjunto de procesos de lo que se trata justamente esta charla. Ahora bien, ¿por qué hace referencia a que es un conjunto de procesos? Porque menciona que la inclusión educativa no es una acción, primeramente, no es una acción que se realice de manera aislada. Es decir, que en ella están involucradas muchas dimensiones, muchos factores. Es un factor multidimensional. Es una acción sistemática, además. Esto quiere decir que se va a llevar a cabo paso a paso, poco a poco. ¿Vale? No se trata de llegar y querer instaurar la inclusión educativa y que se obtengan respuestas, resultados de manera inmediata. Es un proceso largo, es un proceso costoso y además dice que es una acción que se ha de dar de manera continuada, paso a paso, poco a poco. ¿Por qué? Porque sobre todo se trata de realizar un análisis constante del sistema educativo y de los procesos relativos a la enseñanza y aprendizaje. Es decir, nosotros somos partícipes de, de que nuestra era, de que nuestros tiempos son tiempos de constantes cambios, de constante evolución. Y justamente, bueno, la educación también participa en estos cambios, en esta evolución. Y obviamente que hablar de inclusión educativa también justamente percibe estos cambios que ocurren pues, a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, incluso a nivel global. Entonces, forzosamente, pues somos partícipes de estos cambios, entonces la inclusión educativa también tiene que ir evolucionando, tiene que ir adaptándose a todos estos cambios que se vayan presentando. Eh, también, también la teoría nos dice que es un proceso en el entendido que no tiene fin, ya que siempre pueden surgir nuevas barreras que será necesario minimizar o eliminar, lo que les decía, ¿no? Conforme a los cambios de la sociedad, los cambios culturales, también pueden surgir nuevas barreras que será necesario que como docentes, como comunidad escolar, siempre tengamos que atender, como está pasando precisamente ahorita, ¿no? Con la nueva escuela mexicana y todos los cambios que conlleva, todos los cambios que nos está eh, invitando a realizar. Justamente a eso se refiere, ¿no? Que la inclusión educativa sea un proceso en constante cambio y en constante transformación. Bien, ahora bien, entonces nos dice la UNESCO que la inclusión educativa entonces se refiere a habilitar a las escuelas para que sean capaces de atender a todos los niños y niñas, cualesquiera sean sus características, desventajas y dificultades. Pero entonces, ¿cuáles son los elementos que van a participar para construir un sistema educativo inclusivo? ¿Cómo, cómo, cómo se llega a conformar una escuela inclusiva? Justamente, bueno, en este proceso al que se refiere la inclusión educativa, tenemos estas dimensiones de la inclusión educativa. Se lo estoy presentando de esta manera porque no se trata de acciones aisladas, no se trata de una tarea que solamente le competa a la comunidad escolar, a las instituciones educativas. Es una acción que involucra estas tres dimensiones. Primero, pues estamos hablando de una cultura inclusiva, después de unas políticas inclusivas, para finalmente hablar sobre las prácticas inclusivas. Justamente les mencionaba sobre el instrumento llamado INDEX.
En este instrumento pues podemos encontrar todos estos elementos que están involucrados para conformar las escuelas inclusivas y, y de qué forma se relaciona, se interrelaciona. Y bueno, vamos a hablar sobre la cultura inclusiva. Nos dice Boyd y Melaiskov que una cultura inclusiva se refiere a aquella comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante. Pero ¿a qué se refiere esto? ¿Cómo es que podemos llegar a conformar una comunidad escolar segura y acogedora? Como les decía, lograr la inclusión educativa no solamente es una tarea que le compete a las instituciones educativas, sino que también parte, parte desde la sociedad, parte de nosotros como personas debemos de reflexionar y analizar sobre nuestras creencias, sobre nuestras ideologías, sobre nuestros valores, todas aquellas dinámicas que nosotros generamos en interacción con las demás personas. Es decir, ¿qué tan tolerante soy yo hacia las diferencias? No solamente hacia las diferencias físicas, culturales, de raza, sino también hacia las diferencias en cuanto a ideología, en cuanto a filosofía, en cuanto a los valores de vida. Eh, Creo que, bueno, no me acuerdo muy bien qué autor mencionaba, pero habla justamente de que la inclusión educativa se refiere a toda una filosofía de vida, ¿vale? Es decir, que nosotros las personas, eh, qué tan tolerantes somos con las otras personas, ¿no? En nuestras acciones, en nuestras actitudes. O sea, no solamente a nivel discursivo, ¿no? Por ejemplo, he escuchado muchas veces, ¿no? Hablar, por ejemplo, cuando se habla de las comunidades indígenas o sobre las personas que hablan alguna lengua indígena, he llegado a escuchar gente que dice, ay, no, a mí me gustaría mucho hablar, pero pues de manera individual, ¿no? Hasta nos permitimos en ocasiones hacer chistes de las poblaciones. Y justamente una cultura inclusiva se trata de eso. Sale de que nosotros como personas reflexionemos sobre nuestras actitudes, porque, bueno, justamente conformar la inclusión educativa parte de ahí, parte de reflexionar sobre esta parte. Y posteriormente vamos a hablar sobre las políticas inclusivas. Las políticas inclusivas se refieren a todos aquellos principios subyacentes que guíen toda acción relativa al currículo, formación de docentes, presupuesto y evaluación en la atención de la diversidad poblacional. Es decir, que después de una cultura inclusiva, ¿no? Después de que yo soy tolerante con todas aquellas diferencias, toda aquella diversidad, sobre todo en nuestro contexto mexicano, ¿no? Que somos uno de los países más ricos en diversidad, no solamente en diversidad natural, sino en diversidad de razas, lenguas, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros, no que estemos convencidos, sino que realmente practiquemos esta cultura inclusiva, entonces todo eso va a permear en las políticas inclusivas. Es decir, vamos a permitir que todo el marco jurídico realmente se aplique, porque existe, en México sí existe un marco jurídico. Tenemos la Constitución Política, tenemos la Ley General de Educación, sin embargo, poco de lo que dice ahí se aplica realmente, ¿no? Las políticas inclusivas obviamente que son importantes porque es la base, es lo que mueve los recursos, es lo que mueve la formación, es lo que mueve los medios tanto técnicos, materiales, para hacer posible pues, en las escuelas existan las condiciones necesarias, ¿no? Para recibir a toda la población. Las políticas inclusivas son importantes porque son aquellas que nos van a, de alguna manera, obligar a aplicar todas las bases jurídicas, legales, que insta la inclusión educativa. Y finalmente tenemos, bueno, también las prácticas pedagógicas inclusivas. Es decir, yo en el aula, ¿qué hago? Yo como maestro, ¿qué hago en el aula con mi alumno, no? No solamente estamos hablando de la población con discapacidad, de la población con alguna necesidad educativa especial, sino con toda la población. Hablamos, por ejemplo, de comunidades indígenas, ¿no? O incluso
de niños que viven en situación de calle. Yo como docente, ¿qué soy capaz de hacer por esta población en el aula? Eh, Hablar de prácticas pedagógicas inclusivas es hablar de que el alumno, una vez que ya ingresó a la escuela y que participe en las actividades sociales, culturales, deportivas, también tiene que participar en todas las tareas pedagógicas, en todas las tareas pedagógicas, en todas las actividades pedagógicas. ¿Y de qué forma? O sea, ¿de qué forma yo como docente voy a permitir que mi alumna o mi alumno que habla alguna lengua indígena, que tiene alguna discapacidad, pueda participar? A eso se refieren las prácticas pedagógicas inclusivas. Y sobre todo, estas prácticas deben favorecer que el alumno realmente se lleve un aprendizaje que le sea útil en su vida, un aprendizaje que le sirva para mejorar su calidad de vida, para lograr ese desarrollo personal y social del cual nos habla la educación, ¿no? Finalmente, lo que se busca con la inclusión educativa es que toda persona logre ese desarrollo personal y social, ¿no? De alguna forma. Entonces, en estas prácticas pedagógicas inclusivas es en donde vamos a interpretar, vamos a hacer posible que, que el alumno se lleve una educación de calidad. Y posteriormente también tenemos la movilización de recursos para la inclusión educativa. Esto se refiere a que si la escuela cuenta con todos los medios técnicos, materiales, por ejemplo, ¿no? Si tenemos alguna niña con discapacidad física, si tenemos las rampas, si tenemos algún alumno con discapacidad visual, si tenemos pues todos los instrumentos técnicos que tiene que utilizar para acceder a las actividades educativas. Si tenemos, por ejemplo, alguna alumna que habla alguna lengua indígena que no accede al español, si tenemos esa facultad de comunicarnos con ella, de comunicarle las actividades pedagógicas y sobre todo que ella acceda a los contenidos curriculares. A eso se refiere la movilización de recursos para la inclusión educativa y obviamente que aquí tiene gran importancia lo que promueven las políticas inclusivas, los recursos que destina para dotar a las escuelas de estos recursos necesarios. Y también tenemos la participación de las implicaciones de la comunidad escolar. Como les decía, ¿no? La inclusión educativa no es una acción aislada. Aquí también participa la comunidad escolar, la familia, la sociedad civil. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy trabajando algo en la escuela y obviamente también requiero que la comunidad, en la sociedad, se trabajen esos temas también que van a apoyar que se fortalezca esa cultura inclusiva, que se fortalezca esa práctica pedagógica inclusiva, todo eso. Entonces, son las 5 dimensiones que pues nos van a guiar, nos van a apoyar a conformar una escuela inclusiva. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.